El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Primera de Samuel 1, 12. Bueno, el primer capítulo es, digamos, la introducción a la vida de Samuel, ¿no? Cómo nació este hombre de Dios tan importante, trascendental en la vida de Israel. Bueno, él, que es el autor del libro, reconoce que los comienzos no fueron en él, sino en su mamá. Su mamá fue la que oró a Dios para que el Señor le diera un hijo cuando ella era estéril, y el Señor se lo concedió. Ese niño se llamaría Samuel y sería una de las personas más importantes en la historia de Israel, por muchas razones. Fue el que ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y sobre todo al rey David. Sin embargo, no es solamente eso lo que Samuel hizo, sino que Samuel fue alguien que transformó la nación. La nación era una nación muy floja espiritualmente, estaba en una oscuridad espiritual muy grande, y él la llevó a el clímax de una relación plena y directa con el Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, o qué podemos decir de Ana, la mamá de Samuel, que fue una mujer de oración, una mujer que enfrentó las situaciones de su vida con oración, y el Señor le dio la victoria? Muchas veces el Señor levanta personas de esta naturaleza, ¿no? Que lo único que pueden hacer es orar, que no les queda otro remedio, otra salida, otro camino que la oración. Entonces, la persona recurre a esta manera de vivir o de llevar las cosas, o de modificar o de generar cambios a través de la oración, y el Señor luego hace la obra tremenda y gloriosa en su vida, respondiendo a esas oraciones. Y otras veces el Señor nos da tiempos donde lo único que podemos hacer es orar, ¿no? Pero claro, a la mayoría de las personas le gusta más hacer que orar, ¿no? Le entusiasma más la acción, el desenvolvimiento, levantar el teléfono y llamar a uno, llamar a otro, las relaciones públicas, ¿no? Buscar la manera, salir a la calle a buscar soluciones, ¿sí? Eso es lo que le entusiasma a muchas personas, tanto hombres como mujeres, y no estar allí orando y clamando delante de la presencia del Señor. Por eso es que el Señor nos da un tiempo, ¿no? Un tiempo donde lo único que podemos hacer es orar. Lamentablemente no todos lo entienden, y entonces desaprovechan ese tiempo que el Señor les concede para traer sobre ellos una gran bendición. Si nosotros aprobáramos tomar un tiempo prolongado, y no estoy hablando de un par de horas, estoy hablando de un par de años, o 2 años, 3 años, donde estemos orando, clamando delante del Señor, seguramente la victoria sería contundente, aplastante, gloriosa. ¿Por qué? Porque estamos orando de esta manera. La Biblia nos habla de que el apóstol Pablo, una vez que se convirtió y que en cierta medida la iglesia lo rechazó por haber sido antes un perseguidor de la iglesia, él se apartó 2 años a Arabia. ¿A qué? A orar, a buscar el rostro del Señor. Cuando vuelve de esa búsqueda del Señor, Saulo no era el mismo, era una persona formada en Cristo, con revelación, con crecimiento, que nosotros después aprovechamos grandemente con sus cartas y sus enseñanzas,
marcaron la vida de tantos de nosotros y de la iglesia. Él es el apóstol de la iglesia gentil, la que nos entregó, ¿sí?, todo aquello que nosotros creemos y que nos beneficia tanto. ¿Dónde nació todo esto? En la oración. Muchas veces el Señor nos obliga con las situaciones que vivimos a orar. No todos lo aprovechan, no todos lo entienden. Hay muchos que se rebelan contra esto. No puede ser que lo único que tenga que hacer es la oración. No, se enojan. Pero es Dios el que preparó toda la situación, el que se vale de las situaciones humanas, terrenales y no muy agradables, y nos conduce como en un cuello de botella directamente a la oración, para que oremos y para que a través de ella alcancemos la victoria. El versículo escogido, tendríamos que leer todo el capítulo, es el versículo 12. Cuando Ana, después de la angustia que le provoca no tener hijos, de estar casada en un matrimonio donde hay dos mujeres, ¿sí?, algo que Dios no estaba de acuerdo en ningún momento, ¿no? El pecado en su casa, en su hogar, es un pecado cultural porque los judíos no estaban de acuerdo con esto, pero los cananeos sí. Así que evidentemente el esposo de Ana, teniendo la influencia cultural, tomó dos mujeres, a ella y a Penina, que era su adversaria, ¿no? Así que ella vivía un calvario tremendo, a causa de Penina, que la hostigaba, a causa de que no podía tener hijos, y eso era una maldición en Israel. Realmente ella, lo único que le quedaba por hacer era orar, y aprovechó esto, y se fue allí donde estaba el tabernáculo a orar. Y fíjese lo que dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Quién era Elí? El sacerdote. ¿Y cómo oraba Ana? Largamente, largamente. No todos entienden de que tenemos que orar largamente, que no es simplemente orar por una petición. Oramos, muchas veces motivamos a la gente, ¿no?, a la gente nueva sobre todo, a orar en base a una petición. Vos pedile al Señor y Dios te va a responder. ¿Por qué? Jesús lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Eso dijo Jesús. Pero la oración es más que una petición, es una vida. Cuando nosotros queremos que el Señor haga algo grande en nosotros, tenemos que dedicar nuestra vida a la oración. El otro día en el seminario, cuando estábamos enseñando en el Instituto Bíblico Local, en la materia que me toca dar a mí, les hice esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que una persona es una persona de oración? Y todos respondieron, ¿sí?, de esto, de aquello. La verdad, todas las respuestas correctas. Pero yo le dije algo. ¿Saben? Una persona es una persona de oración cuando habla de la oración. Porque la Biblia también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tomamos a veces ese texto para mencionar las cosas malas. Pero cuando una persona pasa tiempo en la presencia del Señor y entiende que esa oración es decisiva y trascendental, va a querer motivar a otros a hacer lo que esa persona está haciendo y que tan buen fruto le está dando: orar. Orar, la oración. La oración es algo más que pedir, es dedicar nuestra vida a la oración. A veces comenzamos orando por una necesidad personal, como Ana, pero luego Ana se quedó orando toda su vida por ese muchacho Samuel que estaba con Elí. Ella lo entregó para que sirviera al Señor. Sin embargo, Ana siempre estuvo al lado de Samuel en oración, de rodillas, clamando. Esta mujer aprendió a orar y le enseñó a su hijo a orar.
Su hijo fue una persona de oración. Su hijo fue una persona que transformó la nación a través de la oración. ¿Quién le enseñó? Elí. Elí era un sacerdote fracasado. No sabía buscar al Señor, no sabía orar a Dios. Él había estado al frente de la nación y no le había producido ningún cambio, porque no era una persona de oración. De modo que Elí no le podía haber enseñado a Samuel. ¿Quién le enseñó a Samuel a orar? Su madre. Dios le enseñó a Ana el poder de la oración. Dios le enseñó a Ana a transformar todo a través de la oración. Quiera Dios que estas palabras nos enseñen a nosotros a ser gente de oración, gente que pase tiempo en la presencia del Señor, hablando con Dios, solamente en silencio otros momentos, pero recibiendo del Señor y estando allí en la presencia, porque esa es la manera en la cual el Señor trae grandes victorias, grandes cosas para las vidas de los que oran y para la iglesia, para una nación. Vamos a orar en este día. Gracias te damos, Señor, por la oración. Muchas veces, Señor, la menospreciamos porque nos resulta más simpático y atractivo estar haciendo cosas, Señor, y logrando resultados. Y seguramente, Dios, porque la gente alaba a aquellos que hacen, Señor, son reconocidos y buscamos eso, Señor. En cambio, la oración es algo que tenemos contigo nada más, Señor. Nadie puede saber lo que pasa allí en nuestro lugar secreto, Señor, ni puede entender y comprender los alcances de esa oración. Pero cuando estemos delante de tu presencia, tú vas a poner las cosas en claro, Señor, y sabemos muy bien por tu palabra que la acción es importante, pero la oración lo es mucho más. Que la oración produce cambio, la oración nos lleva a la acción, Señor, pero sin oración, la oración es débil, Señor, la acción no tiene grandes resultados. Por eso, Señor, ayúdanos a ser personas de oración, de clamor, a personas que estemos de rodillas delante de tu presencia. Señor, no pensando qué tenemos que hacer, sino pensando y valorando ese momento delante tuyo. Dios mío, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.